Ana. Sí, señor. Señorito. Soy una persona. Ahora sí me hiciste reír. A ver, de la vaina. Bendito Dios. Bendito Padre. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor en esta noche por su bondad? Vamos conmigo. De manera al mundo tú que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste nuevo. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición.
Gracias. Tú llevaste a morir y por mí sufriste en silencio mi dolor. Por mi rebelión azotado y herido, y por darme paz recibiste mi castigo. Por tu llaga soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador, oh te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Varón de dolores, usted desearon en todo quebranto, experimentado con cordero, matadero llevado, y con tu sangre limpiaste mi pecado. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada. Es por eso
Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. ¿Sabes decirlo una vez más como tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que... Gracias, Señor, en esta mañana te damos como cada momento por ese amor incondicional, Señor, Padre Todopoderoso, que tuviste por cada uno de nosotros. Al no dudar y poner esa vida preciosa tuya en honor a cada uno de nosotros. Y como decía el coro que cantábamos ahorita, ¿verdad? No hay forma de entender ese amor que tú tienes y has tenido y seguirás teniendo por cada uno de nosotros. ¿Ah? Sabiendo que a través de todo un proceso de humillación que te hicieron pasar, estuviste dispuesto a ser golpeado, herido, y a través de esas llagas que tú sufriste en esa cruz, pues realmente la experiencia fue de gran bendición para cada uno de nosotros. Gracias le damos al Padre y al Hijo y a su Espíritu Santo porque este hecho tuviera lugar. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que somos libres en ti, Señor, que somos justos en ti, que somos sanos en ti, que somos realmente unas nuevas criaturas en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Dios, que a través de tu Espíritu estés presente en este momento en que nos reunimos para alabar y bendecir tu nombre a través de nuestras voces, a través de tu palabra y con la unción y la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, ayer estábamos... Amén, amén, gloria a Dios. Ayer estábamos, nuevamente un saludo a todos los que están allí en este momento en Skype, ¿verdad? Nuestros hermanos que están en Skype y a los amigos y hermanos que están también acá en Facebook Live. El propósito de este momento es que podamos, primero que todo, rendirnos ante el Señor y permitir que Él nos enseñe acerca de su voluntad. No de la de Ernesto, no de la de ninguno de nosotros. Aquí nos reunimos para compartir lo que la palabra de Dios dice y lo que el Espíritu Santo tenga que manifestar a través de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Para mayor entendimiento de esa palabra. Entonces, si usted me acompaña un momentico al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, ¿verdad?
dice allí claramente, pero la unción que vosotros habéis recibido de él, ¿verdad? Mora en vosotros. Y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, más como la unción misma os enseña de todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Bueno, esta es una versión que yo estoy leyendo. Si alguien tiene la versión de, ¿verdad? De Reina Valera, ya el 27, ya se la voy a leer, aquí la tengo. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de él permanece en vosotros. La unción que recibiste de quién? De Cristo, ¿verdad? Permanece en vosotros. Hay alguien, por favor, que está con el micrófono abierto en Skype. ¿Quién será? Ya sé quién es. Ya lo vi. Cuando vayan a intervenir, por favor, abren el micrófono, porque es que si no es un poco... Para mí no es molesto, pero sé que hay personas que entonces no escuchan. Entonces, ojo con esto. En cuanto a vosotros, dice, la unción que recibiste de él permanece en vosotros. Escucha, permanece en vosotros. ¿Cuál es la unción del Espíritu Santo de verdad? Una vez que él va en ascensión hacia el Padre, él nos dice a través de su palabra, ¿verdad? Que no, bueno, a través de su palabra y de los discípulos que estaban allí, ni siquiera fue él el que nos lo dijo, sino los ángeles que vinieron por él. Y le dicen a los discípulos que no se turbe su corazón, ¿verdad? Porque era necesario que él fuese para que el nuevo u otro consolador viniese. Dice que el nuevo consolador viene y dice aquí que permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Dos puntos o punto y coma, dice, pero así como su unción nos enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. Estamos entendiendo allí que esa es la palabra de Dios. Entonces, fíjense ustedes que para que eso funcione, evidentemente usted debe reconocer a nuestro Señor Jesús como su Señor, como su Salvador personal, como aquel que hizo un sacrificio sin que nadie lo esperara, sino fue un sacrificio hecho por amor a cada uno de nosotros. Y él lo único que nos pide es que si confesamos con nuestra boca que Cristo es nuestro Señor, dice una parte que ustedes conocen, ¿verdad? Muy clara en la palabra de Dios, dice, entonces serás salvo tú y tu casa. Luego, en otras porciones bíblicas, él nos enseña un poco más profundo al respecto de eso. Dice, si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo tú y tu casa. Dice, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón para edificación. Entonces, esa es la primera circunstancia. ¿Qué pasa? Por ejemplo, le pido el favor que vayamos a Proverbios 28:5 para que podamos entender qué sucede en aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? El Señor no hace acepción de personas. Lo que pasa es que hay seres humanos que nunca han dado ese paso de humildad y de mansedumbre para poder reconocer a Cristo como su Señor. Por mil razones no lo hacen, porque están mal informados, porque piensan de que tener a Cristo como nuestro Señor es una huesera casera, miércoles, qué barro, ahora yo entonces ya no puedo hacer esto, ya no puedo, o sea, completamente desubicado, ¿verdad? No han tenido la oportunidad de que
el Señor a través de su palabra les bendiga y a través de su espíritu les edifique, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Proverbio 28:5? Si alguien lo tiene por allí, sería tan amable. Si no lo tienen, pues yo se los leo. Aló. Nadie me dice nada. Estamos hoy. Estamos, Ya leo, pastor. ¿ya quién? Víctor, pues, dígalo. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Dice, los hombres malvados no entienden de justicia o de juicio, ¿verdad? Mas los que buscan al Señor, dice, lo entienden todo. Así es la vuelta, sí. Así es que está escrito. Todas las cosas. Exacto. Entonces, fíjense ustedes que el Señor nos da razones bíblicas para que nosotros que hemos sido obedientes al Señor entendamos por qué hay seres humanos que no entienden nada ni quieren entender. Y Él los cataloga como hombres y mujeres malvados, que nunca van a entender de justicia. Y entender de justicia es entender de Cristo. Estamos, porque es que el Señor es la justicia. No sé si lo tienen claro. A veces no tenemos claro estas cosas y entonces nos desfasamos allí, ¿verdad? ¿Qué justicia? Y creemos que nosotros podemos ser justos. Entonces ya sabemos que mientras no tengamos al Señor en nuestro corazón, y esto no es poner a las personas contra la espada y la pared, es sencillamente informarle de lo que la palabra de Dios dice para todas las personas, ¿verdad? Para que todos estén enterados. Va a llegar un momento en que nadie va a desconocer la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando el Señor lo defina. Yo no les puedo dar fechas ni les puedo decir lo que a mí se me ocurra, porque eso es tremendamente grave. O sea, eso es igual que lo que está sucediendo pues en los templos, ¿verdad? En los templos donde la gente asiste para alabar y bendecir al Señor, eso es precisamente lo que sucede. Con tal de que las personas se sientan agradados y se sientan bien, entonces les decimos lo que quieren oír. Yo tengo que decirle a usted, por compromiso, primeramente con el Señor y en segunda instancia por estilo de vida que él ha transformado y que ha cambiado él, no yo. Yo no soy nadie para cambiar ningún estilo de vida. Él mismo ha hecho una labor extraordinaria en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquellos que hemos definido seguirle. Entonces uno después entiende, ¿verdad? Al principio sencillamente éramos lectores y no importa si entendíamos o no, ya decíamos que hemos leído la palabra de Dios. Ahora no, ahora el Señor dice que no, Señor, usted tiene, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Usted debe entender, no solo leer, sino entender la palabra de Dios. Y precisamente por eso yo dejé a otro consolador, que es el Espíritu Santo de verdad. Estamos. Cuando usted utiliza el Espíritu Santo del Señor, una de las cosas que hace, porque hace muchas cosas dentro de usted, Él está en usted. Por eso usted es templo vivo del Espíritu Santo de Dios. Estamos desesperados buscando templos donde ir y resulta que nosotros somos el verdadero templo, donde Él viene y hace morada. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces aquí Proverbios nos muestra que por más que un hombre que no tiene al Señor en su corazón quiera entender, no lo va a entender. Pero entonces hay una coma y dice, más los que buscan al Señor lo entienden todo. Entonces no es que uno sea de gran capacidad de entendimiento, sino que el Espíritu Santo de Dios, una vez que ya yo he leído la palabra de Dios, ojo, Él puede hacértelo entender sin que tú leas la palabra de Dios, porque Él es majestuoso, es omnisciente, tiene toda la autoridad y todo el poder, ¿verdad? Pero Él espera que yo sea manso y humilde. Recuerden eso, como Él lo es. Y Él dice, bueno, una de las funciones mías es recordarte
todo lo que dice la palabra de Dios, pero es que si tú ni siquiera quieres leerla, ¿verdad? Entonces yo no pretendo aquí limitar el poder y la autoridad de Cristo y de su Espíritu. No puedo, entre otras cosas, ¿verdad? Pero es importante que los que... Revelación, ¿Ah? revelación del Amén. Espíritu. Exacto. Es importante que los que le aman se acerquen a Él confiadamente. Y esa parte a veces no lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, ese es un paso que necesitamos entender. Por si acaso no, muchos hacen la pregunta, ¿y pero cómo es posible que aquel que es mala gente le vaya bien? Él aparentemente le está yendo bien, pero si usted tiene a Cristo en su corazón, a usted es el que le va a ir bien en definitiva, ¿verdad? Y usted ya sabe por qué. Entonces, fíjense ustedes, en Jeremías 31-34, mira que estoy utilizando versículos del Antiguo Testamento, ¿sí? Que son revelaciones que el Señor hizo a través de sus profetas. Jeremías, un profeta, ¿verdad? Proverbios fue escrito por Jeremías, ¿qué? 31-34. Proverbios fue escrito en su totalidad, creo, por Salomón, el hombre que tenía la sabiduría dada por Dios. Entonces, fíjense lo que dice Jeremías 31-34. Dice, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Por eso yo le dije ahorita, va a llegar un momento en que nadie va a tener que estar, oye, ¿qué? Explícame, no, o sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerde que el Señor dice que ese momento es el momento en que toda rodilla se dobla y confiesa que Cristo es su Señor. Ahora, tenemos que entender que es toda rodilla de los que han reconocido al Señor como su Señor, ¿verdad? Entonces dice todo, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Y perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Fíjense ustedes que estos mismos términos los utilizó Cristo, ¿verdad? Porque es el mismo Cristo quien está, es el Espíritu del Señor el que está siendo utilizado para guiar a aquellos que están escribiendo los libros, ¿verdad? Dice que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Toda. Y hay gente que cree que no. No, este sí, aquello no. Ok. Nos damos el lujo de ser selectivos. Este me acomoda. Este no. Ese no puede ser Dios. ¿Ah? No sé si han oído eso o es pura coincidencia. Fíjense ustedes, seguimos No lo viendo. hemos oído. ¿Ah? No lo he oído personalmente. Bueno, gracias a Dios. Pero si hay personas que hablan de eso, ¿no? Dicen, no, es que esta parte, bueno, en esta parte yo estoy de acuerdo, pero en esta vamos a ver. Sí, pero sería una ridiculez. Sí, es que ¿Cómo eso salir con sucede. eso? Sí, mi hermano, mi amigo querido, o sea, eso, De todo se encuentra en la viña del Señor. así es. Entonces dice, mira, ahora vamos a ir a Mateo 13:11. Mateo es uno de los 4 evangelios, ese está en el Nuevo Testamento. Para que ustedes vayan teniendo claridad de cómo es el proceso en Cristo, ¿verdad? Mateo 13:11 dice, no sé si alguien lo tiene, que me pueda ayudar a leer, pero si no, yo lo leo, no se preocupen. Dice, Él respondiendo les dijo, porque a ajá, vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. estaba oyendo. ¿Y a quién se estaba refiriendo él? A, a los que no le reconocieron, ni le reconocen hoy en día, ¿verdad? Entonces, a los que le han reconocido, él dice que a estos personajes, usted y yo, que hemos reconocido de corazón, no es
un plante ahí aguado que no, vamos para la iglesia y entonces no se imagina la cantidad de personas a las cuales tenemos que amar, ¿verdad? Pero que uno sabe, ¿verdad? Y eso no significa que las vamos a exhibir, no, nada, porque si no, no hay amor. Pero la cantidad de personajes que van a la iglesia porque eso se ha convertido como en una moda. Y no es ir a la iglesia, vamos y tal. Como decir, vamos al cine, o como decir, vamos a tal parte, ¿verdad? Entonces, dice, porque a vosotros, ¿quiénes son vosotros? Aquellas que han sido llamados por el Señor y han sido consecuentes con ese llamado, o sea, han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal y han confesado públicamente e internamente que Cristo es su Señor. Entonces dice, a ustedes se ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. ¿A través de qué conocemos los misterios del reino? A través del Espíritu Santo. Estamos hablando de la unción. Y la unción es sinónimo de Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el medio para conocer los misterios del reino. Dime, mijo. Eso explica un poquito el por qué Jesucristo hablaba en parábolas, ¿no? Sí. La persona debía de tener una coinonía, una relación personal Sí. con el Espíritu, de manera tal de que no era para los comunes el entendimiento de las cosas del cielo. Para poder captar lo que él estaba compartiendo. El que tenga oído para oír, oiga, Y está refiriendo al Espíritu, mi hermano. Y fíjate tú, estimado César, que estaba hablando de oído espiritual, no estaba hablando de que eran sordos, sino que no podían entender más allá, porque no tenían ese oído que el Espíritu Santo le afina a usted y a mí, a todos los que están conectados, porque si ustedes se han conectado es porque tienen la verdadera circunstancia de conocer acerca del reino de Dios. No porque yo sepa mucho, no, yo no sé mucho. Yo sencillamente comparto lo que la palabra de Dios dice y lo que el Espíritu nos muestra aquí a todos, no a mí solo, ¿verdad? Porque todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes son todos los que han reconocido? Estoy aclarando eso para que no haya la mínima duda. Los que reconocen a Cristo como su Señor, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Dice, ese pero, los peros bíblicos hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el Señor usa esos peros como lo usamos nosotros. Yo voy, pero sí. No, eso son maneras de proceder de nosotros como seres humanos, pero cuando el Señor en su palabra escribe un pero, póngale atención. Mire este pero, dice, pero a ellos, refiriéndose a los que no tenían, ni tienen, ni piensan por ahí en reconocerle como su Señor, ¿verdad? Dice, pero a ellos no se les he concedido. Por eso, como decía César ahorita, escuchan la palabra y les causa animadversión. Escucha la palabra o la lee y no la entiende, ni la va a poder entender, a no ser que se rinda ante el Señor. Esto es una circunstancia no que Ernesto está inventando, es que el Señor dice que nosotros, primero dice, ustedes tienen, no es que si queremos, dice, tienen que ser mansos y humildes como yo soy manso y humilde para poder crecer en el Señor. Y luego dice que debemos estar siempre rendidos ante su autoridad. Oye, rendidos ante la autoridad de Dios. ¿Quién cree usted que es el beneficiado? Soy yo y eres tú. El burro por delante, ¿verdad? Eres tú y soy yo, ahora sí. Es a mí quien me conviene, es a ti quien le conviene estar rendido ante el Señor. ¿Por qué? Porque evidentemente es el lugar donde el Señor nos quiere tener. Para poder entonces entender todas estas cosas que estamos compartiendo, ¿verdad? Y luego tener a través del Espíritu Santo el conocimiento y la disposición, o la disposición y el conocimiento, como usted quiera, de ir y compartir acerca de esto, no acerca de lo que hoy comparten en la mayoría de los templos. Cualquier cosa predican, ¿verdad? Cualquier cosa. No, porque es que la mujer tiene que ser divina, tiene que ser bonita. Oye, pero ¿quién? Yo no conozco ninguna mujer maluca, mal arreglada o pobre, bueno, eso es otra cosa. Y me perdonan, ¿no? Pero entiendan que es lo que quiero decir.
pero maluca no hay ninguna mujer. Eso es una belleza. La mujer más que nosotros podemos considerar que es fea es divina. ¿Sí? Porque es hecha por el Señor. Lo que pasa es que ahí... Y si tienen alguna duda los varones, que se miren al espejo. Exacto, sí, los varones, porque entonces, no, pero es que yo soy más bonito que ella a pesar que yo soy hombre. Estás caminando en una línea muy delgada. Y entonces viene un proceso de closet que después tenemos que hablar en otro momento. Ahora no. Juan, ahora vamos a Juan 6:45. Estamos ahí en los evangelios, Mateo, Juan, ¿verdad? Juan 6:45, dice el Señor. Escrito está en los profetas, ¿verdad? Y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Escuche eso, o sea, como Cristo siempre le da la preeminencia al Padre. O sea, como el Hijo reconoce en humillación que todo eso viene del Padre, ¿verdad? Que toda autoridad viene del Padre. Pero entonces nosotros no queremos reconocer ni al Padre y mucho menos al Hijo. Y al Espíritu Santo es, ¿cómo es que dicen algunos? No, eso es una energía. ¿Qué energía? ¿Cuál energía? Entonces usted ve a las personas tratando de canalizar la energía, ¿verdad? A través de una cantidad de circunstancias que son hasta muy peligrosas. Pero ahora no voy a hablar de eso porque... Los yoga. Sí, ahí está el yoga, ahí está el control mental chifle. Bueno, perdón, Silva. La meditación trascendental. Entonces usted ve y nos gastamos cualquier cantidad de dinero haciendo ese tipo de cursos. Cuando tenemos alguien que tiene el control de nuestra mente, que es el Espíritu Santo, y no nos cuesta nada, ni tenemos que escribirnos aquí y allá, ni tenemos que pasar 4 días con la mente en blanco. Al contrario. Esa meditación es un reto al mismo espíritu. Claro. O sea que tú puedes llegar a una sublimación por tu fuerza, por tu concentración, y obvias cualquier intervención divina. Y es que ese es el propósito, o sea, tratar de enseñarnos que nosotros podemos hacerlo sin la intervención de nadie, y menos de Cristo. ¿Quién es Cristo? O sea, y entonces ellos te meten el paco, todos esos maestros de la mente que controlan la mente, te meten el paco de salida que ellos creen en Dios. Pero entonces es como especie de un contrasentido, porque en medio del proceso te dicen, no, pero tú tienes el control de tu mente. Y termina en el gnosticismo. Claro, es que todo eso va para allá. La gente dice, no, yo no soy gnóstica, yo no voy al lugar de ser uno de los gnósticos. Sí, pero si tú estás haciendo ese tipo de intervenciones con tu mente, ya eres gnóstico sin saberlo. Es que ese es el punto, ¿verdad? Y todo lo hacemos por desconocimiento o porque alguien me dijo o porque me parece a mí que es bueno. Oye, pero no tienes al Señor en tu vida. Eso pasa cuando uno no tiene al Señor en su vida, porque cuando tú tienes al Señor en tu vida, ¿qué es lo primero que tú haces? Señor, yo me rindo ante el Señor. Y fíjense que noten que yo uso mucho el término me rindo, porque es que si no estoy rendido ante el Señor no va a pasar nada, ¿verdad? Señor, por favor, me están dañando el oído en el buen sentido de la palabra. O sea, me están diciendo, para no decir que me están dañando el oído, que debería yo hacer tal curso de esto y de lo otro, pero yo principalmente quiero seguir tu guía y quiero agradarte a ti, Señor. Por favor, te pido desde lo más profundo de mi corazón, y tú lo sabes porque tú conoces mi corazón, que tú me muestres y me guíes a ver si eso es agradable a ti o no. ¿Qué cree usted que va a pasar? El Señor te va a guiar y te va a mostrar. Yo no conozco. Y no es que yo conozca mucho, sino que no conozco dentro del área que yo, dentro de la población que conozco y el segmento en que me muevo, no conozco ni una oración que el Señor no haya contestado. Y siempre la contesta en su voluntad, no en la nuestra. Esa es otra cosa. Estaba orando por Juanito y Juanito se murió. Bueno, pero es que si se murió es porque dice la Biblia,
Dios dio y Dios quitó. Y tenemos que reconocer la voluntad de Dios. Pero también conozco muchos casos, pero muchos casos, cantidad, igual que usted, en que la persona ya estaba lista para la foto, no te vista que no va, y llegó Dios, y los médicos tienen que doblar el moco y decir, no sé qué pasó, dicen los más prepotentes, otros dicen, eso fue un milagro, reconozco que fue un milagro. Entonces, cuando el Señor actúa, no siempre va a actuar, escúcheme, para que no se deje manipular, no siempre va a actuar conforme a lo que yo anhelo, ¿verdad? Porque ese es otro paco que le han metido a las personas, ¿no? Que tú le pides, y ¿por qué meten esos pacos? Porque necesitan tenerle a usted cautivos del lugar donde usted está yendo. No, aquí vamos a orar todo, y entonces, como el Señor nos ama, ten la seguridad, yo te doy la seguridad que el Señor va a darte lo que tú estás necesitando. Y entonces ahí, en ese preciso momento, aparece la verdad verdadera, como decía un amigo mío, y entonces dice, bueno, pero hay unas cosas que tú debes cumplir, ¿verdad? Entonces te sacan la lista de obligaciones que tú tienes con el lugar donde vas. El primerito de todas las obligaciones, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Alguien que me diga algo? La primerita, por encima de lo que sea. No, nunca le dicen tienes que orar primero, nunca le dicen tienes que tener un corazón sensible al Señor, nunca le dicen mira, tienes que amar a todas, no, le dicen tienes que ser puntualmente cumplido con tus diezmos y tu ofrenda. Pero entonces ya venden un Dios que actúa en la medida en que yo lo motive. Ese Dios no está en la Biblia para nada, porque si fuera así, pues nadie se moría, ni nadie le pasara nada malo, ¿verdad? O sea, si yo a través del dinero puedo ganar la voluntad de Dios para conmigo, entonces vaya y venga, yo lo busco como sea, ¿cierto? Todo eso es muy claro, pero las personas, yo también durante muchos años estuve pensando que eso era así. O sea, no se sientan incómodos porque yo también fui una persona que en mi momento, y no duré un año ni dos, duré 20 años pensando que esa era la voluntad del Señor, hasta que el mismo Señor me enseñó a través de su palabra y de su espíritu cómo es el proceso en el Señor, cómo se lo puede enseñar a usted o a cualquiera. Yo no soy ningún escogido especial, no, los especiales en el reino de Dios no existe nadie en especial. Los especiales somos todos los que el Señor ha llamado a formar parte de su iglesia. Escúchenme. Y hay uno solo que está por encima de todo, que es Cristo, dice, la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. Ok, seguimos. Entonces, hablando del Espíritu, si vamos a Juan 14, 16, 17, ¿verdad? Podemos ver claramente Juan, que también es evangelio, ¿verdad? Evangelio de Juan. Fíjate que estamos en los evangelios, ¿no? Dice Juan 14 y 16, dice, y yo rogaré al Padre. ¿Quién está diciendo eso? El mismo Cristo. O sea, él se lo vino anunciando durante todo su ministerio. ¿A quiénes? A los discípulos. No solo a los 12, sino a todos los que le seguían, ¿verdad? Dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En el 17, entonces Él le dice claramente, es decir, el Espíritu de verdad. ¿Cierto? No sé si estamos leyendo lo mismo o si yo estoy hablando lo que no es. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Cuando él habla del mundo, está hablando de las personas que no tienen al Señor en su corazón, ¿verdad? Que no creen en el Señor, por lo tanto, no tienen al Señor en su corazón. Entonces dice, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros, vuelve otra vez el pero, ¿verdad? Qué chévere ese pero. Para los que nos hemos humillado delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. O no es necesario que nos humillemos. Es que no es cualquier cosa, es Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y mire todo lo que hizo por nosotros. Dice la Biblia que Él, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, dice, a sí mismo se humilló y tomó forma de hombre. O sea, dice, tomó forma de siervo. Y no escatimó. Ese es un verbo que es tan del Señor que tú no lo encuentras en ningún libro, en ninguna nada, diferente a la... Y creo que está en una sola vez en la misma Biblia. Claro, no puso condiciones. No escatimó, o sea, no puso ninguna condición. Él mismo, y usted lo puede encontrar allá en el libro de Génesis, como ellos, desde antes de la fundación del mundo, esa deidad que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya ese plan estaba concebido desde antes de la fundación del mundo, de que Él vendría y haría lo que hizo, ¿no? ¿Verdad, Ernesto? Sí, en Génesis Él nos lo cuenta, el mismo Señor nos lo cuenta en Génesis, que eso no fue una cosa o algo que tuvieron que hacer ellos para poder arreglar la película. No, ellos ya desde antes que crearan lo que usted conoce como galaxias y el mundo que pertenece a una sola de las billones de galaxias, ya el Señor, dice Génesis, y yo lo creo. Ese es el problema de los que asisten, de los asistentes. A veces creen unas cosas y otras no. Para fregarlo, y chicos, ¿cómo así? Que antes de la fundación, que ellos son, claro, es que ellos no son como usted y como yo. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero no somos ellos, no somos dioses. Ellos son el Dios verdadero, ¿verdad? Entonces dice que los que son del mundo no pueden recibirlo porque ni le ven ni le conocen, pero vosotros, dice, sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense, todavía el Espíritu Santo no estaba en nosotros. Ya Él le estaba anunciando a sus discípulos, a los 12 y otros más que le seguían, ¿verdad? Cómo iba a ser el asunto, ¿verdad? Pero ya, de hecho, ya le garantizaba a esas personas que le seguían, note, personas que le seguían, ya les garantizó eso, pero vosotros sí le conocéis. ¿Por qué? Porque yo se los estoy mostrando y porque mi compromiso es que Él va a estar en ustedes, dice, porque mora con vosotros. O sea, porque moraba, estaba allí en medio de los discípulos. Y dice, y estará en vosotros. O sea, todavía el Espíritu Santo no había tomado como lugar de habitación la vida de esos primeros creyentes, ¿verdad? Pero sí estaba con él, estaba con Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, en Juan 14:26, que es lo que a mucha gente le causa extrañeza y a otros les causa cosas tremendas, que es que a través de este versículo han hecho enseñanzas que no tienen que ver con lo que realmente está diciendo ese versículo. Y ya yo se lo voy a explicar más adelante. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, todavía no lo había enviado en el nombre del Señor, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Verdad? Ya más adelante les explico por qué algunos toman como base este versículo y otros más que les voy a mostrar para enseñar cosas que el Señor no está diciendo, ¿verdad? Entonces fíjense lo que dice Primera de Corintios 2:12. Aquí ya está Paulín, o sea, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en Primera de Corintios 2:12, dice, y nosotros, está hablando con los habitantes de la ciudad de Corinto, ¿verdad? Entonces él está escribiendo, les escribe una carta a esos habitantes, desde la cárcel, entre otras cosas, ¿no? Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, o sea, no el espíritu de Satanás, sino el espíritu que viene de Dios,
para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Oye, qué tremendo, ¿verdad? Y muchas personas desconocen eso. Y a veces no es que lo desconozcan porque no lo han leído, sino porque leen y realmente no están leyendo, están mirando. O sea, una cosa es leer. Cuando yo leo, algo bueno tiene que salir de lo que leo. Pero cuando yo miro algo que me dijeron que tenía que leer y no entiendo lo que es el proceso de leer, sino que sencillamente miro, pues no capto. Y si no tengo al Señor en mi corazón, menos voy a captar. Ya eso lo leímos allá arriba, ¿verdad? Pasaremos por la palabra de Dios y no vamos a entender. ¿Cómo es que es eso? No. Dice, siempre que usted vea que el Señor se refiere a nosotros, está hablando de los que le siguen a Él, de sus discípulos. Así como usted hoy es discípulo o discípula de Cristo, yo también en su momento, el Señor también llamó a unos discípulos y otros le seguían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el maestro. Entonces, un maestro que no tiene quien le siga no es maestro de nada. Así de sencillo. Y él no tenía que hacer mucho esfuerzo, él sencillamente hablaba de las circunstancias de su padre, ¿verdad? Enseñaba cómo es el proceso que está el Señor, el Dios Padre administrando. Él les enseñó y les dijo, yo no vine a hablar lo que yo quiero, yo hablo lo que mi Padre me dice que hable. Coma. Y dice, no vine a decirlo, no vine a hacer lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me dice que haga. Imagínate tú eso. Todavía nosotros no entendemos en gran manera lo que es el evangelio del reino. Eso es parte, todo esto que estamos viendo es lo que Él nos manda a que hagamos. Es la única cosa que nos pide que hagamos una vez que le reconocemos como nuestro Señor. Dice, ahora id y predicad el evangelio del reino a toda criatura. Ese es el mandato de Dios, el segundo, porque el primero es amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, de la misma manera que yo os he amado. Y la siguiente solicitud es, bueno, ya estuvieron conmigo, le dijo a los discípulos, ahora una cosa os demando, que vayan y prediquen el evangelio del reino, o sea, que ustedes han visto, que han compartido conmigo, vayan y háganlo. Pero el diablo, que no está quieto, se metió en medio del proceso de iglesia, y por allá en el siglo III, a finales del siglo III, vino el diablo y consiguió cambiar en el hombre lo que el hombre desde el siglo I, o sea, desde que Cristo fue al encuentro con su Padre, había una iglesia que se llamó en ese momento la iglesia primitiva, esa iglesia que Cristo dejó, ¿verdad? Y que era obediente en todas las circunstancias a la palabra de Dios. Pero Satanás, que anda como león rugiente, no que lo sea, porque no es ningún león, sencillamente anda como león rugiente. Se metió por aquí, se metió por allá y se dio cuenta que podía, a través de engaños muy sutiles, o sea, muy bien hechos, engañar. Tirándoselas de león. Tirándoselas de león. ¿Qué me dices, César? El enemigo tirándoselas de león. Tirándoselas de león, amén. Entonces, ¿qué pasó? Eso engañó, hasta el día de hoy. Tiene engañada a gran parte de las personas que buscan tener una relación con el Señor, ¿verdad? O que tienen una necesidad, para no hablar de que buscan, porque usted puede buscar, pero si el Señor no lo llama, no se evita que no va. ¿Para qué? Hay un proceso aparte que es que debemos ser llamados, ¿verdad? Por el Señor. Y está escrito en la Biblia, en muchos versículos. Y yo siempre digo, vayan a Juan 15, 16 y se dan cuenta, no es que yo lo busco, sino que Él me llama. Él me busca a mí primero, con propósitos claros de que es llevar fruto. Y aclaro, los frutos que Él espera que llevemos nosotros, sus hijos, sus discípulos, no son personas a un lugar.
es que llevemos los frutos de su espíritu, o sea, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, gozo. ¿Sí me entiendes? Pero a nosotros en los templos nos dicen, ¿y tú a qué red perteneces? Fíjate que ese concepto de red es un concepto netamente administrativo, ¿verdad? Y en el plano administrativo da resultados para conseguir dinero. Entonces han traído ese concepto de red a los templos del Señor. O sea, estamos entregándole a Satanás, a través del Dios Mamón, que es el Dios dinero, algo que debíamos entregarle a Cristo, que es nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, para nosotros tiene gran estima y gran valor cuando nos hablan de la prosperidad económica. Mire, cuántas personas con todo el billete del mundo que no sabían ni qué tenían y han perdido su vida en este momento a través del virus este que anda en el mundo, ¿verdad? Del COVID. Hicieron hasta lo imposible, ¡guau! Se lo llevó. Y tenían para construir, mejor dicho, un mundo nuevo, pues, a donde no pudieron, porque el dinero funciona solo en el ámbito natural, pero en el ámbito espiritual, que es donde el Señor nos llama a que vivamos, allí solo funciona el Espíritu Santo de Dios, funciona el Hijo y funciona el Padre. Y eso no se ha querido entender. Entonces, la razón por la que usted y yo no estamos dándole prioridad a las cosas materiales es precisamente porque nos interesa darle prioridad a las cosas del espíritu, que son las que me ubican un lugar al lado de nuestro Señor, ¿verdad? O me dan, para no utilizar la palabra ubicar, me garantizan que voy a estar compartiendo con el Señor, ¿verdad? Y lo único que le garantiza a usted que usted va a estar compartiendo con el Señor es su corazón. No me refiero al órgano, sino a lo que el Señor llama el alma. O sea, cómo está usted viendo cada circunstancia, cómo está siendo usted edificado en Cristo. Allí en el alma reposa todo lo que yo soy, ¿verdad? Entonces, fíjese usted cómo es de complejo aparentemente esto. Todo lo que yo soy, el Señor me dice, tienes que entregarme tu yo, o sea, tu corazón. Dice que de toda cosa guardada el Señor lo que revisa es nuestro corazón. Dice, cuida tu corazón, dice el Señor, porque en él os parece que está la bendición y la vida eterna. Y hago la explicación, no está hablando de mi corazón. O sea, un buen hombre, un hombre agradable a Cristo, se puede morir de un infarto. Nosotros podemos morirnos de lo que el Señor diga. Pero estamos hablando de la esencia de lo que yo soy, de lo que Él ha construido en mi vida, no de lo que yo logré. O sea, gloria a Dios por los títulos que logré, gloria a Dios porque trato de ser cercano a la gente, porque trato de ser comprensivo, gloria a Dios, pero eso no me salva. Lo que me salva es Cristo, ¿cierto? Y entonces eso hay que saberlo entender. Ojalá yo hubiera tenido a alguien que me explicara desde el primer momento estas cosas y hubiera tenido yo mucha mayor, digo yo aquí como necio, ¿verdad? Hubiera tenido yo mucha mayor oportunidad de compartir esas verdades. Pero bueno, las cosas suceden cuando Dios dice que tienen que suceder, ¿verdad? Entonces, fíjese usted que el Señor nos está diciendo, hey, nosotros no hemos recibido, ustedes no han recibido cualquier espíritu, y menos el espíritu del mundial, del mundo. El espíritu que yo les estoy proveyendo viene de mí, dice, viene de Dios, para que ustedes conozcan e identifiquen espiritualmente qué es lo que Dios nos ha dado, nos ha regalado por su gracia y por su poder de manera gratuita. Y la Biblia lo dice que dad de gratis lo que de gratis yo les he dado. Imagínense ustedes. Y entonces hay gente que cobra. Hay gente que cobra. Entonces, no está bien cobrar por apacentar las ovejas de Dios. Por eso ellos que se sienten incómodos, los que cobran, los que piden dinero, ¿sabe qué? Una de las cosas que hicieron hace muchos años ya,
algunos años y bastantico, dice, hey, nosotros, la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer cultos racionales en honor a Cristo. Pero yo me siento mal, porque yo en esos cultos racionales en honor a Cristo yo termino haciendo mi voluntad y empiezo a hacer lo que yo sé que no debo hacer. Entonces vamos a llamarle eso servicio. Entonces usted hoy va a los servicios. Una característica de la iglesia que no es la iglesia de Cristo, y si no es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Satanás, sin querer yo señalarla, sino hablando claramente, ¿verdad? Una de las características principales, ¿cuál es? No hay amor por las personas, sino por el dinero de las personas. Al líder, llámese pastor, sacerdote, como quiera que se llame, porque todas las denominaciones tienen líderes, ¿verdad? El pastor en la iglesia evangélica, el sacerdote en la católica, el líder en la testigo de Jehová, el líder en la mormón. Hay 10.000 diferentes denominaciones en el mundo entero. ¿A cuál pertenece usted? Yo pertenezco a la iglesia de Cristo en Barranquilla, ¿verdad? Que nadie es dueño de esa iglesia, el único que es la cabeza de esa iglesia se llama Cristo. Y he sido señalado por muchas personas que son hasta mis amigos, conocidos, pastores de otras iglesias, y me dicen que yo estoy yo no estoy sujeto, ni tengo, ¿cómo es que llaman eso? Cobertura. ¿Y cuál es la cobertura que tú buscas? Le digo yo. Tú buscas cobertura de hombre. A eso es lo que tú le llamas cobertura. Está grave, mi hermano. O sea, la verdadera cobertura se llama Cristo en ti, Cristo en mí, a través de su Espíritu, ¿verdad? Entonces, esa es la que Él nos pide. No nos pide que nos unamos a la iglesia es que no me gusta dar nombres ni los voy a dar, o sea, porque eso me parece que no debe ser. Más bien yo oro y oramos nosotros todos los que estamos aquí, oramos por estas almas de Dios extraviadas que han cambiado su gozo en lamento. Fíjate, el Señor los rescató en un momento y le cambió su lamento en baile y en gozo. Y ellos, cuando tuvieron cierta incidencia ante las personas que iban al lugar donde se congregaban, entonces cambiaron. Dice, pero es que yo digo y ellos dicen B, C, Y, D, todo el abecedario. Yo digo que me duele aquí y entonces me traen las mejores comidas y me traen billetes y ahora yo soy ultramillonario, entonces no tengo problema. Yo tengo que hablar de que ese dinero que yo he recibido no fue por mí, sino porque Dios me bendijo. Y para ellos eso es una bendición, hasta el día que el Señor los confronte, porque los va a confrontar. A todos los va a confrontar, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, ¿y por qué yo les digo que nos va a confrontar? Miren lo que dice 2 Corintios 1:21. Mire lo que dice 2 Corintios 1:21. Y yo no ando buscando versículos para amoldar la enseñanza o la prédica, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Al propósito que yo tengo. No, es el mismo Señor el que conocedor de que ya muchos de nosotros, o por no decir todos nosotros, hemos leído la Biblia, aunque sea una sola vez, ¿verdad? Él nos recuerda. El Espíritu Santo de Dios dice que nos recuerda, dice que pone palabras en nuestra mente y en nuestra boca cuando no tenemos qué decir, ¿verdad? Pero eso las personas no lo creen y dicen, para fregarte y tal. Ok, se lo pierden, ¿verdad? Pero hay que ser humildes y leer la palabra. Hay que ser humildes y leerla con la ayuda del Espíritu Santo. Para eso se necesita ser más humilde. Eso la Biblia le llama escudriñar. ¿Usted cree que usted puede escudriñar? Escudriñar es buscar el contenido, ¿verdad? ¿El contenido qué? El contenido espiritual de esa verdad que está allí. Porque la Biblia toda es verdad. Y muchas personas creen que ellos pueden escudriñar. Y lo que hacen es un ejercicio de leerla 20 veces. Hasta ahí pueden llegar.
¿no? Y hay como una competencia, ¿verdad? ¿Y cuántas veces has leído tú la palabra? Yo la he leído 83 veces y tú, no, yo la he leído 221 veces y están secos por dentro, secos, almas muertas de tanta lectura que no les ha provisto ninguna bendición en su vida, sino sencillamente decir que ellos se conocen de la Biblia de adelante para atrás y de atrás para adelante. ¿Eh? Pero son egoístas, son pendencieros, odian a las personas, tienen todos los sentimientos como cuando no conocían al Señor. Entonces yo pregunto, son interesados. Dime. Sin salirnos del Corintios 2:12, dice que tenemos sino el Espíritu que proviene de Dios. Exacto. Pero mira lo importante que es lo que sigue. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Imagínate, hermano. Imagínate los testigos de Jehová y los del séptimo día que dicen que el Espíritu es la fuerza activa, que es un soplito. ¿Qué revelación pueden tener? ¿Qué inspiración? ¿Qué unción puede haber ahí? ¿Qué unción? Estamos terribles. Pero ¿por qué ellos lo dicen, César? Porque ellos saben que a las personas que le están diciendo, aunque van a la iglesia X, a la Y, a la Z, todo ese porque no han visto estas verdades espirituales tremendas que son las que afianzan nuestra relación con el Señor, ¿verdad? El asunto con el Señor no es que, es que yo sentí una corrientica, entonces, no, es que esa corrientica es un paco. O sea, pero entonces hagámonos la pregunta para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Será que hemos llegado a hacernos esa pregunta así a nosotros ahora concienzudamente de que tenemos la certeza o por lo menos la conciencia de qué fue lo que el Señor nos concedió, mi hermano? ¿Por qué el Señor, si Él estaba también allá en el cielo con sus ángeles y su papá y el Espíritu, por qué se metió en este cuento de hacer el mundo, de hacer el universo? Exacto. Entonces fíjate tú, ¿cómo será de evidente eso que tú me estás diciendo de que deberíamos hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado o nos ha concedido? Dice esta versión, gratuitamente, o sea, no nos pidió nada a cambio. Entregó todo por nada. Bueno, sí, por nosotros, lógicamente, pero no pidió que yo debía pagarle a Él por lo que Él hizo por mí, ni que debía retribuirle, no. Al contrario, ese asunto de que yo confiese que Él es mi Señor, a mí es el que me conviene. Si yo no, hablando ya muy, muy, muy directo, ¿verdad? A nosotros, a sus hijos, nos conviene. Ahora, yo no lo estoy haciendo por conveniencia, yo lo estoy haciendo porque considero que es bueno y agradable, ¿verdad?, que yo reconozca quién es el Señor para mí. Entonces, esa parte, mira, es tan fuerte el asunto, mis hermanos, que mira lo que dice aquí, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Y todavía nosotros pensamos que el Señor no nos ha concedido nada. No sé si usted tiene claro. Y como creemos que el Señor no nos ha concedido mucho, ¿sabe qué hacemos? Le pedimos al Señor que nos conceda otra vez lo que ya Él nos concedió. No sé si me hago entender. Entonces, es decir, Señor, toma el control. Usted no ha oído ese tipo de oración. Señor, toma el control. Pero entonces, yo como carambas, para no decir lo que iba a decir, le voy a decir al Señor que tome el control, si Él es el control de todo. ¿Cómo Él le voy está a decir? En control de todas las cosas. Claro, el la Señor. La palabra dice que Él está en control de todas las cosas. Es el Señor de señores, oye. Pero entonces yo, como no lo creo, o como tengo dudas al respecto de que Él es el Señor de señores y es el Señor de todas las cosas, ¿qué sucede en mi vida? Me agarró un paquito, ¿no? Entonces yo le tengo que estar diciendo, Señor, envía tu Espíritu. Oye, pero si ya lo envió. ¿Cómo así que envía tu Espíritu? Señor, protégeme. Oye, si ya Él dice que a los suyos, a los que le reconocieron, así dice, ¿verdad?, les dio la potestad de ser llamados
hijos de Dios. Y no nos los creemos, porque si nos los creyéramos, no estuviéramos haciendo ese tipo de oración, que está muy, muy lejos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, yo no estoy diciendo que no oremos. Claro, pues entonces muchos pueden interpretar, es que Ernesto dijo que no era necesario orar. Claro que hay que orar, pero la oración no puede ser solo en un orden, ¿verdad? Y menos en el orden de decirle a Dios que nos dé lo que ya nos dio, que nos lo concedió, ¿verdad? Entonces tenemos que tener eso claro. Y esa es la razón por la que en gran porcentaje el grupo de amigos, porque son nuestros amigos, hermanos, viven extraviados en el deseo de buscar y agradar a Dios. Entonces, es importante que nosotros tengamos conocimiento y conciencia para poder recibir de Dios lo que Él tiene ya listo y hecho por usted y por mí, ¿cierto? O sea, estando en el camino, todavía andan en ansiedades, sabiendo que el espíritu siempre está. O entonces, ¿cuál es la omnipresencia? Por eso es que Él nos pone como ejemplo en su palabra. ¿A quién cree que Él nos pone como ejemplo? Aparte de Cristo, por supuesto. Nos pone como ejemplo a, ¿cómo se llama aquel que te volvió una llaga? Que se me olvida el nombre ahora. A Job. ¿Okay? ¿Sí recuerdan? A Job. Job. Sí. ¿Qué no le Sí, claro. sucedió a Job? ¿Qué no le sucedió a Job? ¿Ah? Sí. Es más corto decir lo que no le pasó que lo que le pasó. Claro, yo no voy a ver lo que le pasó, porque eso es algo bastante fuerte, ¿verdad? Claro. Ahora, yo le estoy diciendo, ¿qué fue lo que no le pasó a Job? Oye, él quedó... Por decir algo, Ernesto, disculpa, que me acordé ahora. Lo único que tenía bueno Job, lo único que no tenía podido Job, eran las encías. Y se los puedo leer ahorita, porque ya lo hemos leído varias veces. Búscalo, las encías. Búscalo, porque eso es una gran verdad que las personas desconocen. Y es que el asunto es el desconocimiento de la voluntad de Dios. Y vuelvo y te digo, no es que, y vuelvo y lo digo siempre, no es que nosotros conozcamos mucho, es que la gente no quiere conocer casi nada. O sea, la gente es conocedora de muchas cosas, pero de lo que necesita conocer, nada. O sea, porque les parece que, bueno, no, de pronto en este momento no es necesario, bueno, mil cosas, ¿verdad? Entonces, eso no es la manera. La manera está establecida, ¿verdad? Cómo nosotros, usted y yo, podemos vivir una vida agradable al Señor. Entonces, así me gustaría que lo buscara. Entonces, no sé si ya conseguimos 2 Corintios 1:21, ¿verdad? Dice la palabra en 2 Corintios 1:21, dice, ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es el Padre. Imagínate tú. ¿Ah? Entonces, de pronto algunos de ustedes no alcanzan, y no estoy diciendo eso por nada, sino que o sea, a veces leemos estas cosas, ¿verdad? ¿Y qué querrá decir eso? ¿Ah? ¿Tú qué dices al respecto, Cesarín? Tú que eres un bravo de la película. ¿Cuál bravo? Estoy buscando acá. ¿Cómo es la pregunta? No, estábamos en 2 Corintios 1:21. Ya. Estaba en Job. Bueno, Corintios, ¿qué pasa? 2 Corintios 1:21. Búscatelo ahí, búscatelo. Corintios 1:21. Listo. 1. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Claro. Qué tremendo. El nexo es el Espíritu. El Espíritu dice que Él es el que nos confirma con Cristo y nos confirma. ¿Quién es el que nos confirma con Cristo y nos unge? Es Dios, el Padre, ¿verdad? Dice, el cual también nos selló. ¿Y cuál fue el sello que nos dio? Dice que una vez que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, dice que Él nos hace un anticipo. No sé si usted entiende el término arras. Arras es un término que se usa mucho en la parte jurídica, los abogados.
No sé si aquí hay alguna. Las arras son el anticipo que el abogado pide para poder iniciar el proceso que usted, por el Que cual. antes decíamos ¿te acuerdas que decíamos que la clancha, que dábamos una clancha, que es un dinero? Ah, sí, la clancha, sí, decíamos, recuerdo, claro que me acuerdo. Entonces, fíjate tú que el Señor utiliza ese término, ¿verdad? ¿Ah? Nos selló y nos lo dio como un anticipo. ¿Cuál era el anticipo? El Espíritu en nuestros corazones. ¿Ah? Pero entonces usted va a lugares donde dicen, no, espérate un momentico. Tú tienes que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pues entonces ya se complica la cosa porque el bautismo del Espíritu Santo, aunque tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, entonces ahora necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo, ¿verdad? Después hablamos de eso para no distraernos, ¿verdad? Entonces fíjense lo que dice el 23 y el 24, porque es que ese es el punto. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra, no podemos basar la enseñanza del Señor en su palabra a través de un solo versículo, sino de un contexto. Entonces el contexto comienza en el versículo 21 y termina en el versículo 24, ¿verdad? Es más, puede comenzar antes. Pero vamos a dejarlo así del 21. Entonces dice el 23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Está Pablo, ¿verdad? Diciendo eso. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe es que ustedes están firmes. ¿Eh? O sea, yo no, Pablo reconoce que él no puede negociar ni enseñorearse en Cristo. ¿Por qué? Porque habla de vuestra fe. Si usted entiende que la fe es Cristo en nosotros, ¿verdad? Y que por Él, por Cristo, es que nosotros estamos firmes. Bueno, ¿y de dónde carancha sacas tú que la fe es Cristo? Hey, ven conmigo un momentico. Eso ya hasta me lo sé de memoria. ¿Ah? ¿Tú también te lo sabes de memoria? Hebreos, en el libro de Hebreos. ¿Hebreo qué? Ya dice. Es donde dice que Cristo es el autor y consumador de la fe, ¿no? Hebreos 12, 1 y 2. Ya lo tienen. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y nos dice entonces el 2, ¿cómo tenemos que correr esa carrera? Dice, puestos los ojos en Jesús. Fíjense esta verdad que no le hemos puesto atención. La mayoría de los cristianos nunca le han puesto atención a esto. Espero que a ustedes no se les vuelva a pasar por alto. Dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué dice? El autor y consumador de la fe. O sea, Cristo es quien hizo la fe y quien la consuma en cada uno de nosotros. Entonces, Él es la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Fíjense ustedes lo que es el tipo de fe que Él nos enseñó. Dice, por el gozo que Él tenía delante de Él, Él sufrió la cruz. Menospreció el maltrato del que fue objeto, ¿verdad? El oprobio, y se sentó. ¿Y el resultado cuál fue? Dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, cuando usted le digan que si usted tiene fe, no sea veloz en decir, sí, yo tengo fe. Usted primero tiene que tener claro que si Cristo está en usted, usted va a tener fe, porque Él es el autor de la fe y es el que la consuma en cada uno de los que le reconocen como su Señor y Salvador. Mientras usted no tenga a Cristo en su corazón, usted va a poder tener una fe natural, ¿verdad? Y entonces confundimos la fe natural con la fe
de victoria, que es la fe en Cristo. Y es el mismo Cristo, ¿verdad? Entonces usted va a tener una fe natural. Ah, yo creo en el médico. Yo tengo fe en el médico fulanito porque él es excelente. Perfecto. Eso es una fe natural. Ahí está diciendo que no. Pero ojalá tuviera un 1% de esa fe que tiene en el médico, la tuviera por Cristo. Ah, no, yo voy a poner la mata de sábila aquí atrás de la puerta para que no se meta ninguna cosa rara. Entonces usted tiene fe en que eso le va a cuidar, teniendo al Espíritu Santo del Señor, que es el que realmente dice la Biblia que hace un proceso de protección. Dice que donde mora el Señor, no mora la maldad, ¿cierto? Entendiendo como maldad todo lo que es contrario al Señor. O sea, Satanás y su hueste demoníaca, o sea, todos los ángeles caídos, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces, fíjese, aquí el asunto es que dice la Biblia, no que dicen por ahí, ¿verdad? O alimentándonos de cuentos extraños que hacen ley, ¿verdad? Entonces, entonces a veces yo tengo problemas con mis hermanos, no con todos, gracias a Dios, con algunos, ¿verdad? Que ellos sienten de que, entonces, si Cristo hace todo, entonces yo, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces, miren, vamos a Primera de Tesalonicenses 4:9, ¿verdad? Ya lo tienen por ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Que andiche, como me decía a mí cuando estaba yo pequeño, me decían así como, ¿sabes? Que nosotros los padres le hablamos a nuestros hijos como, y yo me imagino que el niño, aunque está muy pequeño, dirá, que me hablarán así como bobo, qué chévere que me hablaran bien, ¿verdad? ¿Qué dice la mente del corazón? Y entonces el peladito dice, ¿cómo es eso, mija? ¿Ah? Entonces, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses 4:9? ¿Ah? Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Fíjate tú esa verdad espiritual, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es que yo tengo que amar? ¿Eh? Hey, y él lo dice aquí, ¿verdad? En cuanto al amor fraternal, el que se tiene de manera, ¿qué significa fraternal? Bueno, fraternal significa amistoso, entrañable, íntimo, familiar, ¿verdad? Profundo, eso significa. En cuanto a ese tipo de amor, dice que no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por el Señor a amaros unos a otros. Y Él lo dice en su palabra, ¿verdad? Esta señal seguirá a quienes creen en mí. Dice. No es que las encías no estaban podridas, es que aún las encías las tenía, dice que causaban espanto. En Job 41:14, ¿quién Bueno, abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. imagínate, hasta allá le llegaban las llagas. O sea, el hombre quedó, él parecía no sé, por decir algo, ¿verdad? Parecía un pedazo de capón. O sea, parecía un pedazo de carne ahí, ¡puf! Y en mal estado. ¿Ah? Eso fue lo último que se supo de él. O sea, ya ni lo iban a ver porque ya era una cosa. Pero antes de eso, dice que el Señor, estamos hablando de Job, que fue nuestro amigo y compañero César, nos recordó, ¿verdad? Ese momento. Y entonces dice Disculpan, que antes, dime. ¿cuál fue la cita que dio César? Perdón. 41:14. Job 41:14. Job 4:1-14. Porque a veces como no entramos al detalle,
creemos que a Job no le pasó gran cosa, lo único que tuvo que tener fortaleza y tal. Sí, sí, claro que tuvo. Pero la fortaleza de él no venía de él, ¿cierto? La fortaleza de él venía de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que lo mantuvieron allí, ¿verdad? A pesar de, es que esa enseñanza se aplica a una cantidad de cosas. Ah, no, yo estoy feliz y contento porque todo me va bien. Oye, pero el Señor nos dice que tenemos que estar feliz y contentos, aún a pesar de las circunstancias que estemos atravesando, sea que esa circunstancia sea de muerte, de enfermedad, de angustia, de lo que sea. Debemos estar contentos de que el Señor nos tiene en formando parte de su cuerpo. Y eso vale más que cualquier cantidad de dinero, que es lo que vuelve loca a las personas. Y tiene plata. Y entonces, no, si tiene plata, entonces yo sí voy, si no, no voy a salir con ese man. No tiene ni para mandarse una gaseosa podrida. No. Ahí es donde perdemos la vida, ahí es donde perdemos la vida. Y estoy hablando de la vida eterna, no estoy hablando de la vida natural. Tengo que retirar, Ernesto. Nos vemos. Ok, César, Dios te bendiga, que estés bien. No. Sí, y deja grabado eso, pregunto. Tú estás grabando, ¿verdad? Sí, señor. Sí, ahí está grabando la llamada. Chao. Todo queda debidamente grabado. Gracias. Chao. Pues yo grabo tanto en Skype como en Facebook Live. Cualquiera que necesite, pues. Ernest, Dime, mijo. ahorita que hablabas del Espíritu Santo, a mí me surge una duda porque leyendo el libro de Hechos nos comentan dos pasos diferentes, que uno es como la creencia en Jesús como Salvador y la otra es la llenura o el derramamiento del Espíritu Santo. Si quieres puedo citarte, podemos leer en Hechos dos apartes que tengo yo. Por ejemplo, Dale. en Hechos 8:14 dice: cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, se enteraron que el pueblo de Samaria había aceptado el mensaje de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan. Tan pronto llegaron, comenzaron a orar para que recibieran el Espíritu Santo, que todavía no había descendido sobre ellos, y solo estaban bautizados en el nombre del Señor. Ese es Hechos 8:14. Y en Hechos 19, desde el primer versículo, nos habla una experiencia algo parecida, pero con Pablo. Dice: mientras Apolo estaba en Corintios, Pablo viajaba por las regiones superiores y llegó a Éfeso. Allí encontró a varios discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, le preguntó. No, le respondieron. Ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. ¿Y cómo fueron bautizados?, les preguntó. Entonces ellos dijeron: de acuerdo al bautismo de Juan. Y le respondieron. Entonces Pablo les explicó que el bautismo de Juan era para arrepentimiento y que Juan había enseñado que era necesario creer en aquel que venía después de él, es decir, Jesús el Mesías. Al oír esto se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les puso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos. O sea, eran como dos momentos diferentes, uno cuando creen y otro cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos. ¿O me equivoco? Bueno, ya te voy a explicar el nombre del Señor, ¿verdad? Dice, pero había en el capítulo 8, versículo 9, dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. O sea, era un suplantador, ¿verdad? Simón. Dice: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¿Están escuchando? Cualquier parecido con lo que sucede hoy no es coincidencia, es diosidencia. Dice: y toda la gente estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero esa misma persona dice: cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Dice: también creyó Simón mismo, o sea, el Brujildo, ¿eh?
Y habiéndose Claro, bautizado, estaban en Samaria y en ese grupo de Samaria cuando le predicaron a todos, creyeron todos y entre esos Simón. Simón, que era a quien ellos seguían, ¿verdad? Que era mago, ¿verdad? Sí. Ya leímos esa parte. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ojo con esto, estaba atónito. ¿Ok? Venlo ahí pendiente. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció, ¿qué les ofreció? Dinero. Entonces ya estás cayendo en la cuenta. Sí, Ninguno de pero ellos, escúchame lo que te voy a decir y ya yo me callo y te oigo. Ninguno de ellos, ni Simón, ni los que se bautizaron, habían creído en Cristo. Y lo dice ahí, ¿verdad? Creyeron en lo que les estaba diciendo y entonces dijeron que tenían que bautizarse. Eso pasa hoy en día. Una cantidad de gente que va y se bautiza y no sé qué, pero que en verdad no han creído. Ahora, el Señor dice que su Espíritu es derramado sobre los que creen en su corazón para lo que le confiesan con su boca para salvación y en su corazón para justicia. Entonces, esto es lo que pasó allí. Y ahora vamos al otro para que veas tú que es más o menos parecido a él. Fíjate que él pensó que con dinero, esto de que el dinero es tipo de las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no tienen la fe en Cristo, sino la fe en un hombre. En este caso, ellos no tenían todavía claridad acerca de lo que el Señor. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles, dándose cuenta de eso, como el Señor les había ungido para que a quien les impusieran ellos las manos, recibieran el Espíritu Santo, entonces completaron la obra que comenzó a través ¿verdad? De Felipe. Felipe les predicó la palabra, pero ellos lo que hicieron fue que estaban atónitos, o sea, estaban asombrados, ¿verdad? Y ¿cómo así? Y me llama la atención esto. Entonces yo voy para allá donde Felipe, así como podían estar con el amigo Simón, que era el mago de la ciudad y que los engañaba y se hacía pasar por alguien que tenía poder, también podían estar con Felipe, que les habló de Cristo, ¿verdad? Y se fueron y se bautizaron, hombre y mujer. Y también, ¿quién fue? Fue el mismo Simón y se bautizó, ¿verdad? Pero él sabía que él no tenía, ellos no lo sabían, pero él sí sabía que él no tenía a Cristo todavía en su corazón. Y entonces por eso le ofrece billete para que le pongan las manos y le bendigan con el Espíritu Santo del Señor, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que ese era el caso particular de Simón, porque, o sea, si no, vamos otra vez a la palabra, él dice, o sea, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, se enteraron que el pueblo de Samaria había aceptado, dice, o sea, que sí reconoce la Biblia que había aceptado el mensaje de Dios, o sea, todo el pueblo, ¿verdad? Entonces dice, enviaron allá a Pedro y a Juan, y tan pronto llegaron, comenzaron a orar para que recibieran el Espíritu Santo, que todavía no habían descendido sobre ellos, o sea, sobre todos ellos. Solo estaban bautizados en el nombre del Señor y luego se van a la historia particular de Simón y lo que él hace y ofrece, pero no todos ofrecieron dinero, pero sí todos habían creído y ya no todos le había descendido el Espíritu Santo. Claro, porque no habían creído, o sea, esa es una característica, o sea, no habían creído conforme al conocimiento que Dios tiene de ese punto, ¿verdad? No es del que diga, Señor, yo creo en ti, porque entonces el Señor no nos hubiera advertido, ¿verdad? No es del que haga cosas para el Señor, no es del que está todos los días en la iglesia, eso lo dice el mismo Cristo, ¿verdad? Dice, yo no sé quién eres tú, apártate de mí, hacer demás. Esas son las lecciones que tenemos que aprender todos, yo de primero, de que no se trata de que yo quiera agradar a Dios, es que
Se trata de que el Señor sea mi perfecto ayudador para que yo pueda vivir esa bendición tal como el Señor la tiene establecida, ¿verdad? Eso es lo que sucedió ahí con el brujo y con su gente, ¿verdad? Dice que ellos recibieron la palabra de Dios. Eso es una cosa, pero en ninguna parte dice que ellos confesaron a Cristo como su Señor. Entonces, como los apóstoles, ese era el momento de la iglesia primitiva. Cuando eso sucedía, los apóstoles iban para confirmar que las personas que habían recibido la palabra, pues a través de la imposición de manos, que hoy se utiliza desenfrenadamente, sin ser apóstol y sin ser nada. Entonces, por eso usted ve que los pastores estos pideplata hoy ya no son pastores, ahora son apóstoles, porque eso les da autoridad para poner manos y todo. Toda una serie de componentes en las que el Señor, yo no quiero rebatir tu posición, Hans, pero espero que sea el mismo Señor a través de tu espíritu el que te pueda, ¿verdad?, mostrar esa realidad. Mientras la confesión de reconocer a Cristo no tenga un llamado de Cristo, no hay nada que hacer. Ese es el próximo estudio que vamos a hacer. ¿Qué dice la Biblia acerca del llamado? Para que tengamos claridad, ¿verdad? Entonces, no es que yo diga, yo puedo decir, sí, yo soy cristiano, yo tengo a Cristo en mi corazón. Sí, yo lo puedo decir. El asunto no es que yo lo diga, sino que... Por eso el Señor dice, no es del que se esfuerza, ni del que quiere, sino del que yo tengo misericordia. Oye, qué tremendo, ¿verdad? Y entonces esa parte a veces desubica a la gente y a las personas, porque es que el evangelio del Señor es fuerte, es fuerte. El Señor sea selectivo, sino que Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Entonces, esa parte es lo que tengo que decirte al respecto de del capítulo 8 y de lo que tú me estás preguntando. Y la otra parte, si quieres la revisamos, que está en Hechos, ¿qué? Era un ejemplo más o menos parecido. Está en Hechos 19, a ver qué fue lo que leí. Hechos 19, del primero al... Este es un poco más notorio porque ellos dicen, ni siquiera sé que, pero solo por citar dos ejemplos, lo decía, porque ellos acá dicen, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo. Pero creo yo que esto va en paso, o sea, porque también, por ejemplo, la conversión de Cornelio, es diferente, la llenura de él en el Espíritu Santo es diferente, la llenura del mismo Pablo, que es cuando lo tumban del caballo, es diferente y me lleva un poco al versículo que tú dices, o sea, no es ni el que quiere ni el que se esfuerza, sino es quien Dios tiene misericordia y como Él le quiere tener, porque uno ha podido creer, quizá lleva mucho tiempo, pero solo cuando Dios quiere manifestarse en nuestro corazón y derramar su Espíritu Santo en él es cuando se hacen mayor las cosas o realmente posible, porque, o sea, leyendo Hechos veo que toda esta iglesia primitiva, de repente algunos creían y ya luego era después que eran llenos del Espíritu Santo, o por lo menos o sea, primero creían tal y después era que eran llenos del Espíritu Santo porque era como en el momento que le apetecía a Dios llenarlo, ¿no? No, y en el proceso. Es que la llenura El no proceso, significa, exacto. la llenura es una cosa y que tengamos al Espíritu es otra, ¿sí me entiendes? Seguramente ellos tenían el Espíritu Santo porque es algo que el Señor prometió desde antes de que funcionara la iglesia primitiva, sino que ya cuando hablamos de la llenura es todo ese proceso que termina cuando yo muero o cuando Cristo venga, si estoy vivo, ¿verdad? Nunca va a dejar el Señor a través de su Espíritu de llenarnos de todo lo que Él es, ¿verdad? Entonces, estas personas como nosotros hoy, yo todavía no, o sea, te lo digo con toda mi sinceridad que tú sabes que me caracteriza. O sea, yo estoy en ese camino, pero yo no puedo decirte hoy que ya yo soy, que ya yo tengo todos los dones espirituales. No, no. El Señor está trabajando fuertemente en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces eso pasa, eso es, ¿cómo se llama eso? El Señor me está llenando, me está llenando con su amor, con su misericordia, con su paz, con su bondad,
con su benignidad, con su templanza, ¿verdad? Con cada uno de esos frutos espirituales y dones espirituales. Pero yo no puedo decir ya que yo soy el bravo de la película. Entonces, no, man. O sea, lo que sí Claro, sé, son dos momentos diferentes, ¿no? Sí, claro. Uno es como la llegada del Espíritu Santo cuando nace nuevamente, cuando limpia tu vida y cuando deja el recipiente limpio, y el otro es para que se llene ese recipiente. Y eso nos indica que estas personas, incluyendo al mismo grupo o mago, no fueron salvos. O sea, yo esa parte de la historia no sé cómo terminó porque la Biblia no nos la dice, pero el Señor estaba en la vuelta porque Él le manda a los discípulos y los discípulos le ponen las manos, ¿verdad? Que el otro seguía pensando en que él podía conseguir eso con dinero, eso es diferente, pero yo estoy seguro que ese tipo fue cambiado por el Señor, ¿verdad? Porque ese es el proceso de la promesa, ¿verdad? Ellos sí sí recibieron la palabra. ¿Qué quiere decir? Que no pasó como con los fariseos. Los fariseos negaban la palabra, no, que va a estar. Y por el contrario, a pesar de que eran los maestros de la palabra de ese entonces. Y el Señor los tenía en la mala. ¿Por qué? Porque ellos contradecían con sus acciones todo lo que la palabra. Estos estaban en sus circunstancias creyendo que eso era lo bueno, ¿verdad? Y cuando vinieron y les predicaron, cuando les predicó este amigo, los hombres, les llamó la atención. Dice que aceptaron esa palabra, la aceptaron. Ahora faltaba todavía un proceso, ¿verdad? Igual que nosotros, o sea, ¿cuántas veces el Señor me jaló a mí? No fue una sola vez, Él me jaló poco a poco y me jalaba con amor hasta un día que me la puso de para arriba, pero de para arriba es algo que, una cosa es lo que yo les puedo decir y otra lo que pasó en ese momento. Y ya yo solito no tuve sino que ir, ¿verdad? Como una ovejita a donde está el pastor. Yo solito y destrozado y eso no es lo que quería. Sí, ya yo te tenía en mis planes, tú no puedes decir que no, o sea, tú te vas a resistir, tú lo que sea. Pero mi resistencia era por la mala información que yo tenía, que no era toda mala, ¿no? Sino que habían cosas que no quería yo vivir porque eso era lo que me habían enseñado, ¿verdad? Que para poder agradar a Cristo yo tenía que dejar de hacer esto y lo otro, y resulta de que no era tan así, de que era algo que Él iba a trabajar conmigo a través de su Espíritu. Y yo solito iba a ir entregando todas esas cosas. Pero me di cuenta de eso cuando ya yo estaba jalado por el Señor. O sea, a las buenas no, bueno, entonces a las malas. Y esa parte es lo que es interesante, ¿verdad? En el proceso del amor, porque es que ustedes y yo lo primero que debemos pedirle al Señor es que ponga en nosotros, todos debemos pedirle primero al Señor que ponga en nosotros ese amor, porque a partir del amor es que viene todo lo demás, ¿cierto? En la medida en que usted empieza a amar al ser humano, sea quien sea, entonces de usted comienzan a salir los comentarios indebidos, los chismes, las maledicencias, todas las cosas que son negativas en nuestra vida, pero es por causa del amor, o sea, es por causa de Cristo, porque Cristo es amor, dice la Biblia dice que Dios es amor, ¿cierto? Entonces esa parte es importante que nosotros la podamos manejar de la manera como el Señor nos las muestra. Bueno, mis hermanos, yo creo que hoy hemos avanzado, ¿verdad? En la voluntad del Señor y en el conocimiento de su palabra, de acuerdo a cómo está escrita y de acuerdo a cómo el Señor la confirma a través de su Espíritu, ¿verdad? Recuerden que ustedes y yo, cuando confesamos al Señor, empieza un proceso de nacer de nuevo, ¿verdad? Y ese nacimiento de nuevo, la Biblia nos enseña que no es posible nacer de nuevo de una simiente corrupta, sino de una simiente que es incorruptible.
Y esa simiente es nada más y nada menos que el mismo Señor, ¿verdad? A través de su palabra y a través de su espíritu, que permanece vivo en cada uno de nosotros y nos da vida, porque recuerde que nosotros somos injertados en la vid. La vid es el Señor, es Cristo, y nosotros somos injertados en esa vid. En la medida en que usted no esté injertado en esa vid, usted va a morir física y espiritualmente. Pero si usted está injertado en la vid, su cuerpo, dice la Biblia, que vuelve al polvo de donde salió. Su espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero su alma está injertada con la vid, o sea, con Cristo. Y descansa, eso es lo que dice la Biblia, que cuando ocurre el proceso de muerte física, nuestra alma descansa. Y el término descansa lo usan también como duerme. Nuestra alma descansa, nuestra alma duerme exactamente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo regrese por su iglesia. Dice la palabra de Dios, no dice Ernesto, dice que cuando Cristo venga, dice que ocurrirá algo que o no le hemos puesto atención o no creemos que es así. Una de dos, ¿verdad? Porque si no, no le daríamos tanta bola a la muerte física. Yo entiendo de que miércoles voy a dejar de ver a esta persona que es mi esposa o mi esposo o un familiar o un amigo, y duele, ¿verdad? No poder seguir compartiendo, pero la Biblia nos dice que él está durmiendo o ella está durmiendo, y que cuando Cristo venga en las nubes, dice que los muertos en Cristo resucitarán primeramente, ¿verdad? Y dice que el mar entregará a sus muertos, que todo muerto, bueno o malo, va a resucitar. Dice, uno para bendición eterna en el reino de Dios y otro para maldición eterna al lado de Satanás. Eso lo dice la Biblia. Cuando usted quiera, se lo muestro bíblicamente. Pero no tenemos eso claro. Entonces, no lo tenemos tan claro que muchas personas andan buscando el elixir de la eternidad. Y resulta que ya somos hechos eternos. Fíjese que usted no desaparece. La esencia de lo que usted es, o sea, su alma, dice que ahí está. El Señor la lleva a un lugar en el que esa alma está reposando. Entonces, para que usted tenga claro y no se deje engatusar, hay gente que llenan de mí y me dice, pero es que a mí se me apareció mi mamá y me habló. Ojo con eso, ¿eh? El Señor dice, ¿qué dice el Señor? Dice que nosotros debemos, a través del Espíritu que está en nosotros, revisar los espíritus que vienen a nosotros. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Dice que nunca una persona que muere físicamente va a salir de su condición de descanso, ¿verdad? Está dormido, ya no hay cuerpo. El espíritu, que es el aliento de vida, dice que regresa al Padre que lo dio, y el cuerpo físico al polvo de donde salió, y el alma descansa esperando la venida de Cristo. Pero también la Biblia nos enseña que lo que usted reconoce como un familiar que se le aparece o que le habla, no es más que los espíritus, los ángeles caídos que vinieron con Satanás. O sea, son demonios y que se pueden materializar y tomar las características de ese familiar. Y con eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Para aquellos que creen en ese tipo de circunstancias y de apariciones. No es que los muertos salen. Oye, imagínate usted si los muertos salieran. ¿Para dónde cogeríamos nosotros los vivos? Si la cantidad de personas que han muerto es 1.000 millones de veces superior a los que estamos aquí en la Tierra. Entonces, ¿para dónde cogeríamos nosotros? No había lugar donde nos metieran que no nos aparecieran muertos, ¿cierto? Viviríamos, mejor dicho, ¿ah? más asustados que quién sabe qué. Entonces, eso no es real, no es real. Son cuentos de desconocer lo que nuestro Creador nos dice a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Deje de estar creyendo que la mazamorra es caldo. La mazamorra es mazamorra y el caldo es caldo. Yo no le voy a explicar cómo se hace esa vaina porque a esta hora ya tenemos hambre, ¿verdad? Pero
no hay ningún familiar que se le aparece. Y de hecho, cuando usted se pone a las órdenes de un medium, ¿por qué usted se sorprende de que ese medium, a través del supuesto familiar que está allí, le dice cosas que sucedieron en la vida? Porque el demonio, o sea, ese ángel caído puede saber qué pasó, porque él es espíritu también, ¿cierto? Todo eso tenemos que tener mucho cuidado y no estar creyendo lo que no estamos autorizados para creer, ¿verdad? Solo a través del Señor, a través de Cristo, es que usted puede vivir una vida correcta y agradable. De lo contrario, siempre va a estar buscándole los 5 pesos al pan que le hacen falta para poder comprarlo y comerse. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde. Los llevo siempre en mi corazón, tanto a los amigos que están con nosotros compartiendo en Skype, que tienen la ventaja que pueden opinar, y de manera igual la cantidad de amigos que tengo aquí en Facebook Live, ¿verdad? Entonces les pido el favor a nuestros hermanos de Skype que me esperen un segundito mientras... Gracias, Ernest. Bendiciones. Amén. Mientras me despido Saludos aquí a todos. de nuestros amigos que están en Facebook Live. Entonces comienzo aquí de atrás para adelante. Javier Llanos Calvo, ¿verdad, Javier? Un abrazo, mi hermano. Viviana Barrios, ¿verdad, Vivi? Hoy no te vi allá, pero te veo acá. Ruby Pérez, oh, mi amiga Ruby. Oh, qué sorpresa verte ahí, Ruby. Un abrazo, mi reina. Dios te bendiga. Mi prima Linda Cordel. Oh, Evelyn. Dios te bendiga en Nueva York. Donaciano Barrios. Un abrazo, viejo Doni. ¿Ah? Me imagino que estás ahí con Verónica. Un saludo también. ¿Ah? Mariela Castro, mi prima, hermana también. Dios te bendiga, María. Y familia. Coqui Camargo, yo pienso que ella es familia de un amigo mío. Es la madre de un gran amigo mío, se llama Hans, que está en México. Un abrazo, Claro. un abrazo para Coqui y para ¿cómo es? Para su esposo, que se llama, ¿cómo es que se llama? Se me ha olvidado el nombre de tu papá, Frank. Pablo, como el apóstol. Pablito Dereira, como el apoyo, no, ya no se me olvida más, ya hice. Genio Meléndez, es el compañero mío del colegio. Dios te bendiga, Genio. Hombre, qué felicidad verte. Alba Cueto, mi vida, ¿estás aquí en Barranquilla o todavía estás allá en Estados Unidos? Me alegra verte. María Inés Gómez Suescún, alumna del Colegio La Enseñanza. María Inés, Dios te bendiga, María Inés. ¿Ah? Esperanza Narváez, no sé quién es ella, pero Dios la bendiga. Mi amiga Espe, Dios te bendiga, Espe. Ingrid Naderhaupt, esa es amiga mía del Colegio La Enseñanza también. Gloria a Dios por el Colegio La Enseñanza. Siempre vienen una cantidad de exalumnas del Colegio La Enseñanza. Que Dios les bendiga mucho más. Hans, que está allá y está acá, porque está que él es como el Señor, que está en todos lados al mismo tiempo. Eso está bien. Estamos pilas. Bueno, mis hermanos de Facebook Live, Dios les bendiga. Gracias por estar compartiendo con nosotros acerca de la voluntad del Señor, de la edificación en el proceso de relación y de comunión con Cristo. Que el Señor les bendiga mucho más. Y bueno, nos vemos el miércoles a las 7 de la noche, si es la voluntad del Señor. Un abrazo. Goodbye. Hasta luego. Ahora sí estoy acuá, como dijo el corroncho. Tengo un amigo que era bien corroncho, decía. Entonces, como él veía que después de la Q había una U, dice acuí. Él decía acuí y acuá. Y yo decía, pero es que eso no tiene sonido, papá. No lo entendía. Todavía es la hora que me lo encuentro por ahí, todavía se ríe. Qué tremendo. Cuéntenme la verdad, fíjate, ahí está Rafa. Rafa, ¿estás aquí o estás allá? Estoy aquí. Eso, mi llave. ¿No? Mira, ahí está Mañe, Sonia, está Karina, está Hans. Faltas tú que aparezcas ahí en el video, ¿qué?
¿Estás en pantalón? 40. ¿O estás en calzoncillo? ¿Qué hay, Santo Tomás? Ey, Está en tangaloneta. la mayoría de nosotros, si ustedes se ponen de pie, están en evidencia. La madre, si no, No, Eso- nada, yo estoy cambiadito con pantalón. Que se vea el momento. No te veo. Señor, ya, cambiado, pantalón y todo. Oye, no se ve. En honor al Señor. Este tronco de vivo la aplicó, se fue a poner pantalón. Transparente. Se fue a poner pantalón, no las aplicó. Pero es que Nada, lo que se ve está translúcido. Se visualiza es el fondo de atrás. qué bien. No, desde arriba. Que estoy en el nuevo. Estás grabando, ¿viste? Miércoles ya.